El día de hoy vamos a hablar de neuroeducación y los antecedentes que datan de siglos atrás, donde filósofos, pensadores, psicólogos y neurólogos resaltan la importancia del cerebro y la gestión de las funciones del mismo para el proceso de aprendizaje. En la época de Grecia ya se hablaba de neurociencias. Encontramos a Hipócrates, que fue uno de los primeros en considerar que el corazón no podía ser la base de todos nuestros sentimientos ni pensamientos, sino que se encontraban resguardados en nuestro cerebro. Años más tarde, en el siglo XVIII, Descartes hace un aporte importante, pues dio a conocer su postura dualista y con ella empieza a darle importancia a los procesos mentales en el comportamiento. Descartes creía que el control de todo se encontraba en la glándula pituitaria y que a partir de ella se daban las órdenes para actuar. Siguiendo con los descubrimientos científicos, es necesario mencionar al neurólogo Paul Broca y a Carl Wernicke, quienes empiezan a reconocer que las lesiones en el hemisferio izquierdo tienen consecuencias en el habla, por lo que se reconoce hoy en el área de Broca y en el área de Wernicke como áreas encargadas del procesamiento del lenguaje a nivel cerebral. En el año 1970, Sperry demostró que el hemisferio derecho era superior al izquierdo en cuanto a funciones espaciales y que este mismo era deficiente ante tareas verbales. Gracias a estos hallazgos, los investigadores de la época concluyeron que el cerebro es un órgano de pensamiento especializado donde las funciones de cada hemisferio son distintas y complementan las del otro. Posteriormente, en la época moderna, la neurociencia es retomada como un conjunto de ciencias que estudia el sistema nervioso, principalmente cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. Kendall, Swart y Jessel, en 1997, postulan que el objetivo de la neurociencia es comprender cómo el encéfalo produce individualidad de la acción humana. En este punto ya empiezan a cuestionar de qué manera nuestro sistema nervioso influye en nuestro comportamiento para de esta manera poder explicarlo, describirlo, predecirlo y hasta modificarlo. Conocer el desarrollo del cerebro durante la etapa educativa es fundamental para saber cómo generar un aprendizaje significativo, profundo y eficiente. El doctor en medicina y neurociencia Francisco Mora es uno de los divulgadores más importantes sobre las relaciones que se establecen entre el cerebro y el aprendizaje. Neuroeducación es sacar ventaja de lo que conocemos acerca de cómo funciona el cerebro para poder aplicarlo a enseñar y aprender mejor. La clave está en motivar nuestro cerebro, despertar la curiosidad e interés del estudiante. Para ello tenemos infinidad de posibilidades. Las escuelas deben ser espacios de juego, de diversión, de entretenimiento. Tiene que haber disciplina, claro que tiene que haber disciplina, pero tiene que ser una disciplina entretenida. Si disfrutamos el momento, si la gente la pasa bien cuando está aprendiendo, aparece la dopamina nuevamente le avisa al hipocampo para que lo recuerde más y nuestro nivel de eficiencia y recordación es mucho más alto. El juego, el factor sorpresa, son armas que harán que el alumno sienta emoción, por lo tanto interés. Así su nivel de recordación será más alto. Magia, historias dramatizadas, música, juegos, hacen que el alumno ame estudiar, que siente emoción y sobre todo interés. Los grandes educadores sabían que tenían que emocionar a las personas en una clase de historia, por ejemplo. Un buen profesor de historia sabía contar la historia. Yo me acuerdo que yo tenía un profesor maravilloso que se llamaba Máximo, me acuerdo claramente, y Máximo vivía la historia, la contaba con un placer tan maravilloso que yo cuando lo miraba también sentía el mismo placer. Y claro, la amígdala estaba estimulada, el hipocampo también, y recordaba más las situaciones. Te digo, las matemáticas son difíciles. Tú como niño, ¿qué dices? Son difíciles, me preparo para no entender. A continuación, varios de los aportes de la neurociencia a la educación, neuroeducación, en donde se destaca la importancia de las artes y la educación física y sobre todo porque es nuestro campo de acción. Escuchemos. Últimamente, con las nuevas leyes educativas, se han ido quedando relegadas asignaturas como las artes creativas o la educación física.
No obstante, la neurociencia ha ido demostrando que el ejercicio físico regular modifica el entorno químico y neuronal de nuestro cerebro, facilitando el aprendizaje. Además, asignaturas como las artes plásticas ayudan al niño a conocer su entorno, lo cual es esencial para un sano desarrollo cerebral. Otra de las aportaciones es que el matemático nace. Esto quiere decir que hay personas que de nacimiento ya tienen una mejor predisposición para aprender este tipo de asignaturas. Pero cuidado, eso no quiere decir que otras personas no puedan desarrollar estas habilidades, porque con práctica por supuesto que lo pueden hacer. Una aportación esencial de esta disciplina es que para aprender es necesario sorprendernos. La sorpresa nos lleva a tener un estado emocional óptimo, a despertar el interés. Por eso es esencial que vayamos sorprendiendo a nuestros alumnos para que puedan ir aprendiendo diferentes contenidos. Por otro lado, desde hace mucho tiempo se ha pensado que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. La neuroeducación nos dice que esto no es cierto. Utilizamos el 100%, o al menos todas las estructuras implicadas en aquello que estamos llevando a cabo. Eso sí, no lo hacemos con el máximo rendimiento, por eso es esencial el entrenamiento y la práctica. Otra de las aportaciones que ha confirmado esta disciplina es la importancia del descanso. Descanso de diferentes tipos. A día de hoy sabemos que la atención no podemos mantenerla de forma intencionada durante un plazo superior a 10 minutos. Con lo cual, pasados estos periodos de tiempo, habría que hacer pequeños descansos de 5 minutos para que los alumnos siguiesen aprendiendo cosas nuevas. Y por supuesto, la importancia de dormir. A día de hoy sabemos que mientras estamos durmiendo, el cerebro no se desactiva y no deja de trabajar, pero parece que este descanso que realizamos durante la noche es esencial para poder consolidar la memoria. Algo que ya intuíamos y que también ha confirmado la neuroeducación es que es mucho mejor y mucho más productivo para el alumno aprender por proyectos. A través de los proyectos, de las investigaciones, de las exposiciones, se desarrollan muchas más habilidades y se adquieren muchos más conocimientos que trabajando de forma convencional. Y cuidado, últimamente estamos dando muchísima importancia a las nuevas tecnologías. Es evidente que es necesario que los alumnos aprendan a manejarlas, pero la neurociencia también nos dice que el material de toda la vida, el lapicero, el papel, la goma de borrar, también son esenciales por su tacto, su olor, porque por cuantos más canales entre la información, mejor será ese aprendizaje que se establecerá. En el siguiente video podemos encontrar las necesidades laborales de las empresas de la actualidad, quienes tienen en cuenta muchos de los tips que se aplican en la neuroeducación, como es la emoción de sus empleados, la comodidad para cada uno de ellos, tiempos de descanso, los espacios y ambientes confortables para poder desarrollar el trabajo, cuidado del medio ambiente, la utilización de esas nuevas tecnologías y aprovechamiento de los recursos y los espacios destinados para desarrollar proyectos. También es importante tener en cuenta que hay algunos quienes están en contra de tanta comodidad para sus empleados, mientras que las personas que trabajan en este espacio se sienten muy agradadas de este lugar y de crear nuevas cosas. Pasar de la cochera de una casa a la monumental y futurista sede actual de Apple llevó alrededor de 40 años. Desde sus inicios en 1976 hasta ahora, la compañía creada por Steve Jobs ha tenido 6 sedes, todas en California, y las últimas 5 han estado en Silicon Valley. Todo ese camino recorrido ha servido de evolución para llegar finalmente a Apple Park, también llamada la nave espacial o el anillo. Es una estructura futurista autosustentable, ecoamigable y eficiente que además rompe con el estilo de cualquier otro diseño y estructura de oficinas existentes en el pasado. En el año 2010, Steve Jobs anunció este ambicioso proyecto que estuvo a cargo del arquitecto Norman Foster. Aunque ya lo había comenzado a imaginar desde 2006, el edificio fue proyectado para inspirar la creatividad y fomentar la productividad en un entorno natural. Se buscaba mimetizar el edificio con la naturaleza para que los 12,000 trabajadores de la empresa tuvieran un espacio de trabajo confortable y único. Y vaya que lo lograron.
A simple vista no se nota su monumental construcción porque el edificio se camufla con la naturaleza. Desde arriba se puede apreciar mejor esta armonía. La vegetación ocupa el 80% del complejo, para lo cual se plantaron más de 9.000 árboles resistentes a la sequía, incluidos olivos, cerezos y por supuesto manzanos, como un guiño a la marca. Todos los frutos pueden ser consumidos por el personal. Gran parte de la edificación de 4 pisos se encuentra bajo tierra, sobre unas bases conformadas por 692 placas de acero inoxidable. Aquí nada fue dejado al azar, considerando que California es una zona con gran incidencia sísmica. Los cimientos del edificio están agrupados en un sistema de aislamiento antisísmico que les permite moverse hasta 1 metro en cualquier dirección sin que la estructura sufra daños. Sobre la alfombra verde se ubican 3.200 kilómetros de senderos aptos para pasear y correr. También existen a disposición de todo el personal unas 1.000 bicicletas, con las que pueden viajar entre los edificios y las diferentes áreas de entretenimiento. Por ejemplo, el gimnasio, el centro de bienestar, las canchas de básquetbol o el estudio de yoga de 2 pisos que utiliza el personal. Algo alucinante es el estacionamiento que se encuentra debajo de los huertos, oculto, así como una amplia red de minicarreteras que conecta con los diferentes departamentos del Apple Park. Muy importante, considerando que gran parte del personal llega a su jornada laboral en un automóvil.